Bien, estamos iniciando la Semana Santa, que también se conoce como la Semana Mayor, y hoy es domingo ¿de qué se dice? Domingo de Ramos, precisamente, donde se conmemora la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana donde el bien triunfa sobre el mal, hablando explícitamente del pecado y de Satanás, también porque Satanás también fue vencido en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, y es el acontecimiento el más importante en toda la historia de la humanidad, donde a los hombres se nos daría esa oportunidad de poder regresar otra vez a los brazos del Padre, de poder volver a la casa del Padre. Porque es importante entender que antes de que Jesús viniera no había un camino trazado. Sí habían sacrificios, pero la palabra enseña que los sacrificios se habían vuelto corruptos y que aún los hombres tenían en poco los sacrificios del Señor, y lo podemos ver con los hijos de Elí, Ofni y Fines, no me recuerdo, ¿verdad? ¿Así se llamaban? Sí, ¿verdad? Que dice que tenían en poco las ofrendas del Señor y que en lugar de hacerlo con reverencia era totalmente todo lo contrario. Entonces no había manera en la que el hombre realmente pudiera acercarse confiadamente al trono de la gracia, porque los sacrificios se habían vuelto corruptos, los sacrificios se habían vuelto una manera de justificar la vida incorrecta que llevábamos, los sacrificios se habían vuelto una justificación para poder hacer lo que quisiéramos sin que hubiera alguna represalia. Y para eso viene Jesús, precisamente para enderezar el camino. Y Él lo decía: yo soy el camino, el único camino siempre ha sido y siempre va a ser Él. El Señor lo decía: yo soy el camino, la resurrección y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Por eso es una fecha importante, tanto que la historia de la humanidad, en la historia se habla de un antes y un después de Cristo. Se habla de un antes de que Él viniera y se habla de un después de que Él viniera. ¿A qué voy con esto? Que es un parteaguas en la vida, y que no solamente sea ese parteaguas en los libros de historia, sino principalmente que Jesús sea el parteaguas en mi vida, en mi familia, en lo que ahora yo soy en Cristo precisamente. Amén. Así que si la vida te ha trazado complicaciones y situaciones difíciles, no te preocupes, porque ahora el Señor quiere hacer esa diferencia en tu vida. ¿Ven? ¿Cuántos queremos que Jesús sea la diferencia en mi vida? Que lo que yo viví como hijo, mis hijos no lo sufran. Que lo que yo viví como madre o padre, en el caso de las mujeres como madre y padre como varones, que nuestros hijos vivan algo completamente diferente, porque es el deseo de todo padre, que aún nuestros hijos vivan mejor que lo podemos hacer o vivir nosotros, ¿sí o no? Pero eso solamente se lo vas a poder dar a través de lo que Cristo va a ministrar a tu vida, para que tú aprendas eso y también lo enseñes a ellos, para que ellos tengan una vida mejor en Cristo. ¿Amén? Bien. Mire, por tradición se hacen muchas cosas. Ahorita el hermano, el director de alabanza, nos hablaba acerca de lo que hoy se celebra, sin alcanzar a entender el verdadero significado de lo que se conmemora justamente en esos días. La gente lo reduce a abstenerse de comer alimentos, específicamente carne, pero se da cuenta que justo es en esta temporada de Pesaj, cuando en la tradición judía se come más carne, precisamente para celebrar la Pascua, el Pesaj. ¿Se da cuenta de eso? Evidentemente no hablamos de un cerdo, de la carne del puerco, hablamos de un cordero, pero ¿sabe algo? La tradición enseña que hay que abstenerse de carne, pero la palabra enseña, la tradición enseña eso, pero la palabra de Dios enseña que de lo que hay que abstenerse es del pecado precisamente. Y no hay manera en la que usted y yo podamos abstenernos de ese pecado si no es a través de Cristo. ¿Me explico? Porque yo podré guardarme y podré encerrarme y no ver nada, nadie, pero ¿sabe algo? Aún así el pecado es algo que reside en mí, no allá afuera. ¿Sí me explico? Principalmente el pecado reside en mi vida, en mí como hombre, como Julio, el hombre pecador. Pero para que Julio, el hombre pecador, pueda ser redimido y pueda pelear esa batalla, pueda resistir, necesito a Cristo en mi vida, necesito al Espíritu Santo en mi vida. Así vamos, sí me explico. Amén. Y aún para que yo pueda tener un día, un domingo de Ramos glorioso,
necesito la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque a través del Espíritu Santo es como usted y yo aprendemos a adorar al Padre en espíritu y verdad. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos realmente esta semana fueron adoradores en espíritu y verdad? ¿Cuántos? Porque para ser un adorador, es que sabe algo, a veces limitamos al Señor Jesús en la religión en la cual la mayoría hemos crecido, de que Dios allá y yo acá, Dios en la iglesia y yo en mi casa. Pero sabes algo, cuando realmente aprendes a conocer a Jesús en tu día a día, entiendes que Jesús no está en la iglesia nada más, está en tu casa, está en la escuela, en la oficina, cuando mandas a tu hijo ahí a la tienda, cuando vas al mercado, cuando haces de comer, cuando lloras, cuando ríes, cuando descansas, cuando no puedes dormir. Dios está absolutamente todo tiempo, en todos lados y en cada área y momento de tu vida. Pero ¿sabe qué sucede? Que encasillamos a Dios en la iglesia, y Dios está en la iglesia, y Dios está en la necesidad, porque Dios no está donde hay alegría. Y sabe algo, vuelvo a repetirle, Dios está en todos lados. Hoy se conoce como el Domingo de Ramos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque se lo decía, se determinan colores para esto, colores para aquello, y se hacen palmas, y se hace esto, y se hace lo otro, y se hace aquello. Pero ¿sabe algo? Lo que realmente tenemos que rendir es nuestra vida, vuelvo a repetirlo, ¿a quién? A Cristo precisamente. Vamos a verlo ahorita, vamos a hablar acerca del tema, pero que ahora no sean las palmas, sino que sea tu vida rendida a adoración cuando el Señor pase ahí donde tú estás. Amén. Hoy nos vamos a citar en los últimos días del Señor, en la última semana, prácticamente en los últimos días de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado. Número 1, durante 3 años el Señor predicó un mensaje que estaba cambiando la vida de muchas personas. Y evidentemente era el mensaje que iba a cambiar el mundo, porque hasta el día de hoy la palabra de Dios se sigue predicando. Hoy en este momento estamos haciendo nosotros, pero alrededor de nosotros hay cientos y cientos de iglesias que hoy están predicando, o que ya están iniciando, ya terminaron y están por iniciar otro servicio para predicar y enseñar que Jesús tiene que hacer su entrada triunfal, ahora ya no en una ciudad, sino ahora en mi vida, en mi familia, en todo lo que yo soy como hombre. Deja que Jesús entre y ministre tu vida. Amén. Pues Él está cambiando la vida de muchas personas, y no solamente las que creyeron en Él, sino las que aún todavía van a creer en Él, y los que aún todavía creemos que Él vive y reina, porque toda la vida vamos a creer en eso, que Él vive y reina, está sentado a la diestra del Padre. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor por eso. Evidentemente, el Señor Jesús es ese libertador que el mundo estaba esperando. Pero ¿sabe algo? Dice la palabra que Él escogió a 12 hombres tan comunes como usted y como yo. Eran unos hombres que quizá nadie daba algo por ellos, y que nadie daba crédito también a que el Señor Jesús, un hombre de 30 años, o un hombre que ya con 33 años también, porque a los 33 fue crucificado, nadie daba crédito a que ese hombre de 33 años, escogiendo a 12 hombres, que uno era pescador y el otro era recaudador de impuestos, y uno era doctor, y probablemente Lucas daba malas recetas porque no curaba a nadie, y probablemente eso era lo que a los judíos, a los fariseos y a muchos judíos no les encajaba, el cómo un hombre de 33 años podría ser el Cristo, que sí veía señales, que sí Dios lo usaba, pero no había una convicción total en ellos de que Él pudiera redimirnos. ¿Sabe por qué? Porque todos esperaban a un rey entrando con grandes cánticos, con caballos, riquezas y gloria. No sé si ha visto películas de la Edad Media en la que entraba un rey a una ciudad y se da cuenta el rey entraba en un caballo enorme, un caballo pura sangre, gigante. Pero no solamente entraba el rey, sino que entraba su ejército, entraban sus cocineros, entraban los camellos con oro. Pero vamos a darnos cuenta que el Rey Jesús entra como un rey completamente diferente, sin reflectores, sin címbalos, sin nada, solamente un pequeño ejército de 12 o apenas unos cuantos cientos que creían en Él,
pero no creyeron de una manera total. Era un rey completamente humilde, pero un rey cargado de amor y misericordia por aquellos que sufrían, porque él era el hombre que tenía el corazón del Padre. Ya no hablamos de un David, sino hablamos del Hijo de Dios, que tenía la esencia del Padre, que tenía los mismos sentimientos del Padre, que tenía la misma compasión y misericordia que el Padre quería enseñar y mostrar a la vida de los seres humanos. Amén. Entonces el Rey Jesús venía vestido de humildad y venía también como maestro, pero sabe también cómo lo veían, como un simple carpintero, porque ese era el trabajo del Señor. Era el oficio que aprendió de su padre. Y dice la palabra que todos lo veían como el hijo del carpintero. Y si usted se da cuenta, el padre carpintero solamente es mencionado 1, 2, 3 veces, y de ahí no se vuelve a hablar más del papá de Jesús. Amén. Que en este caso era José. Pero aún decían es que él es Jesús, el de Galilea, el famosísimo carpintero, el que probablemente, no sé, inventó la mesa o la silla, no lo sabemos. Pero sí sabían que era carpintero, y por eso probablemente no daban crédito a que él fuera el Hijo de Dios, el Mesías que había de redimir. Por no repetir, esperaban al Mesías con gloria y rayos y fuegos y luces. Sin embargo, su entrada fue completamente diferente a lo que ellos esperaban. Amén. Pero sabe algo, le puedo compartir y decirle con seguridad que sin duda alguna él era el único que podía redimirnos a través de su sacrificio. Amén. Y llevaron libertad a muchos a través de su predicación, sanó a muchos con el poder de Dios y vivió una vida en santidad, cumpliendo los mandamientos del Padre al pie de la letra. Y si usted se da cuenta, él es el único hombre por el cual Dios dice, él es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Si era amigo de Abraham, si era un hombre conforme al corazón de Dios David, pero de su hijo dice, él es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Es decir, que él es el que va a agradar mi corazón, él es el que va a rebasar las expectativas de todo lo que el Padre le solicita, porque no se olvide que el Padre siempre ha sido y siempre va a ser santo. Y para que el hombre pueda acercarse al Padre, el hombre tiene que ser santo. Pero el hombre no tiene la capacidad de serlo. Solamente a través de Jesús, que viene a la cruz y muere, es como usted y yo el día de hoy podemos presentarnos delante de Dios. Por eso ahora somos santos, justificados por medio de su sangre, dice la Escritura. Amén. Y eso debería darle a usted mucho gusto. Amén. Pues Jesús era el Mesías que había de venir. Vamos a Mateo 21, por favor. Y él es el hombre que se había profetizado, él es el Mesías, que por más de 1000 años se había profetizado, que por más de 1000 años se hablaba de un Mesías sufriente, de un Mesías redentor, y durante esos miles de años el pueblo anheló ser redimidos por el Rey. Pero sabe qué ironía esperar una fecha tan especial y que para los demás, que tanto que lo anhelaron, cuando llegue ese día no puedan saberlo, no puedan disfrutarlo, no puedan entender qué es lo que está sucediendo ese día. Y hace más de 2000 años, en un día como hoy, el rey regresaba a su amada ciudad, la ciudad que amó tanto, a la ciudad a la cual dio promesas, a la ciudad a la cual él puso como ejemplo, pero también le dijo, si no eres un pueblo ejemplar, ten por seguro que en lugar de ser un buen ejemplo, vas a ser oprobio para las demás, y todas las demás naciones te van a ver y dirán, qué duras cosas le pasaron al pueblo, a la tierra de Jerusalén. Y sabe algo, eso es lo que vemos el día de hoy. Eso es lo que vemos el día de hoy. ¿Sale? Y esto fue profetizado por Zacarías 400 años antes de que el Señor viene a la tierra a padecer por los hombres. Vamos a Mateo 21, dice la palabra en el versículo 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatada, y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, díganle, el Señor lo necesita, y luego ¿qué iba a suceder? Y Él lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, hablando del profeta Zacarías, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y los discípulos fueron
e hicieron como Jesús se los había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Se lo decía ahorita, el Señor regresa a su amada ciudad, a la cual siempre amó y cuidó. Y sabe algo, si hay una época en la cual Dios da muchas promesas, es en la época de David, porque incluso se conoce como la ciudad de los reyes de Israel. Esa ciudad ha sido muy importante. Se dice también que es el centro de Jerusalén, es el centro del mundo. De ahí surge absolutamente todo. Pero mire, me llama fuertemente la atención que cuando entraban los reyes, solamente hay otro rey que se compara y tiene la misma entrada, que en este caso fue Salomón. Pero en general todos los demás reyes son puestos en gloria y son puestos con lo mejor de lo mejor, con ejércitos, con riquezas. Pero vamos a ver cómo el Señor tiene una entrada completamente diferente a lo que normalmente se acostumbra. Vamos a ver que el Señor regresa a su amada ciudad, pero vemos que Jesús no es un rey extravagante como todos los demás. No es un rey que tenga una corona literal, no es un rey que tenga vestiduras gloriosas, no es un rey que esté vestido de oro, no es un rey que esté vestido con lo mejor de las vestiduras que pueden haber ahí. Vemos al Señor que Él va a entrar con una vestidura muy común como todos los judíos, pero ¿sabe algo? Eso sí, cargando toda la gloria y toda la potestad del Padre que el Padre había puesto ahí. Pero ¿sabe algo? Es algo que no se puede percibir con los ojos humanos. Y hasta el día de hoy sucede lo mismo, y dice la palabra y enseña que lo que es de Dios, que lo profundo de Dios, ¿cómo se ha de discernir? A través del Espíritu Santo. Lo espiritual se discierne a través del Espíritu de Dios. Y no se puede percibir, por más que digas, es que yo trato de verlo con mis ojos, pero no logro entenderlo. Es que no se ve por lo natural, sino se ve a través de lo espiritual. Y el Señor Jesús entraba como el rey más humilde que hubiera recibido en la tierra o la ciudad de Jerusalén. No era un rey que tuviera, se lo decía, miles de personas o de hombres valerosos. No es un rey que lo puedan defender, no es un rey por el cual alguien pueda salir a la batalla. Y usted lo va a ver. Pedro le dijo, Señor, yo contigo voy a ir hasta la muerte. ¿Sí o no? Pero cuando llega la muerte, esa promesa que le hizo él y los otros 11 no la pudieron cumplir. Yo le digo, no es un rey al cual algún ejército lo pueda defender. Él va a ser el único rey que va a dejar a su ejército en casa y que él solito va a ir a la batalla, pero ¿sabe algo? Va a salir victorioso. Amén. Bien, continuamos. Dice que venía montado sobre un pollino, hijo de asna, y que era acompañado por unos hombrecillos que creían en él, pero que todavía tenían dudas, porque usted lo puede ver. Cuando van a llegar los días a decir, Señor, pero ¿cómo es que te vas a morir? Yo quiero ir a donde tú estás, yo quiero estar donde tú estás. Y el Señor se lo dice, es que la copa de la cual ustedes quieren beber no es fácil, pero si la quieren beber, lo van a hacer, y en los postreros días van a beber de la misma copa que yo he bebido. Y sabe algo, es lo que sucede, porque todos los apóstoles mueren, a excepción de uno que muere ahí, ahí encarcelado, en este caso Juan, pero todos los demás murieron decapitados, atravesados, lanzados al vacío, apedreados, partidos, murieron también trágicamente los apóstoles. Pero mire, vamos a centrarnos en esto. Usted puede ver toda la historia de los reyes, y usted va a encontrar una característica en la mayoría de los reyes de Israel, pero no solamente en los reyes de Israel, sino en los de Judá también, que dice la palabra que había tal rey, en este caso vamos a ponerlo acá, y dice la palabra que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero que luego vino su hijo. ¿Y sabe qué pasó con su hijo? Dice la palabra, y vino su hijo, y ahora su hijo fue rey, pero ni siquiera Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios como lo hizo su hijo, y ese rey fue el más malo de todos. Y venía otro rey, y dice la palabra, y este rey fue peor que el rey que había pasado. O sea, ¿a qué voy con esto? Que usted va a ver que los reyes que habían pasado, todos habían sido perversos, pero eran gloriosos, eran valerosos, eran ricos, eran poderosos, pero pecadores.
Y vamos a ver a Jesús como un rey humilde, pero sin pecado alguno, y siendo en realidad el único rey glorioso que iba a entrar en la tierra de Jerusalén, como lo dice la Escritura. Amén. El único rey justo, el Dios admirable, el Dios fuerte y el príncipe de paz. Amén. Ahora dice que manda a desatar al burrito para que se cumpla lo que dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice que los discípulos tienen sus mantos sobre el burrito y suben al Señor. Y la ciudad dice que en ese momento se compunge, es decir, que algo sucede, algo empieza a pasar en la ciudad, que se dan cuenta que algo extraordinario está por suceder. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque usted tiene que saber que donde Cristo pasa, algo sucede. Que si el Señor va a pasar hoy por mi vida, por mi casa, aquí en la iglesia, algo extraordinario va a suceder, porque dice una alabanza por ahí del pastor Fernández, donde Cristo pasa, algo bueno sucede. Amén. Y yo quiero preguntarle, y espero me entienda, ¿cuándo fue la última vez que Jesús pasó por tu vida y algo bueno sucedió? Ya sabes, si se empieza a dormir, póngase de pie. ¿Cuándo fue la última vez que pasó algo extraordinario en tu vida porque Cristo pasó ahí? ¿Hace cuánto? ¿Sabe algo? Debería de pasar todos los días. Y si usted dijera, pasó hace meses, yo me sentiría triste por usted, porque entonces cada 3 meses usted ve a Jesús. ¿Me explico? Y si usted me dijera un año, me sentiría más triste todavía. Si usted dijera, la última vez que yo disfruté de la presencia de Dios fue hace años, hace días, hace meses, yo me sentiría triste por usted, porque significa que es de manera ocasional sus eventos con el Señor. Pero si usted me dijera hoy Dios está aquí con nosotros, y hoy algo puede pasar, pero eso depende de usted que suceda, porque el Señor está dispuesto. Su mano de poder está dispuesta ahí, su mano para solucionar problemas, bendecir para lo que usted quiera, ahí está, pero el detalle está en, ¿tendrá la fe suficiente para creer que Dios lo puede hacer? Esa es otra historia. Amén. Y dice la palabra que empiezan a poner sus mantos y que toda la gente empieza a exaltarlo y toda la gente empieza a golparse ahí, que toda la gente que había recibido el favor del Señor y que todas las aldeas que habían recibido y que habían escuchado la palabra y que habían creído en Él, sabiendo que ahora regresaba, porque esto había sido profetizado, que el Señor regresaría, que entraría montado en un burrito, en un pollino hijos de asna, y que la gente se iba a golpar, pero también la profecía completa dice que el pueblo, que la crema innata de la sociedad, de los sabios, de la palabra, de la ley, los mejores en interpretación, que estaban ahí en Jerusalén, no iban a entender, no iban a saber el día de su visitación, porque sus ojos iban a estar velados a causa de la dureza de su corazón, porque ellos esperaban a un rey que los libertara, que les quitara el yugo que había puesto Roma encima de ellos. Pero ¿sabes algo? El yugo no era físico. El yugo que sigue pesando hasta el día de hoy en la mayoría de la humanidad es el yugo del pecado. Es el yugo de la ambición. Es el yugo del yo primero y yo después, y al final yo también voy a ser primero. Ese es el detalle que surge hoy en día. Hoy usted puede ver los que gobiernan, entre comillas, el mundo, están preocupados por su propio beneficio. Y no importa la clase de abajo, mientras yo que estoy arriba sobreviva, no importa lo que suceda con los de abajo. Pero ¿sabes algo? El Señor vino por los que estábamos abajo, por los que estábamos perdidos, por los que no teníamos ni siquiera un poquito de esperanza para poder salvarnos. A esos vino Jesús. Y vamos a más adelante. Nos quedamos en el 7, ¿verdad? 8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿cómo decían? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora mire, la palabra Hosana, ¿qué cree que significa usted?
Y miren, lo que estaban haciendo era como hacer una especie de alfombra roja. Dice que tendían sus mantos, que tendían las palmeras y que con las palmeras las movían y decían: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas y bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿qué cree que usted que signifique la palabra Hosana? ¿Qué significará? Hosana. Y la palabra Hosana significa sálvanos ahora, te ruego. Es un clamor. Y la palabra Hosana se compone de dos partes o de dos palabras hebreas. Oshia, la primera en hebreo, se pronuncia Oshia, que significa salvar, y la segunda que es Na, que significa ahora, o sea, salvar ahora. Eso es un clamor, es una palabra de clamor, pero que no solamente surge de labios, sino que surge de lo más profundo del corazón de aquella persona que lo pronuncia. Les ponía el ejemplo de la mañana de los hermanos. No sé si llegaron a ver en alguna ocasión ese video de un niño, me parece que va a morir el niño, es pequeño, pero que él empieza a llorar y le dice: es que no me quiero morir. O sea, ¿se imagina usted a su hijo diciéndole: no me quiero morir? Y usted sabe que está en los últimos segundos saliéndose su vida, y que llore y le diga: mamá, es que no me quiero morir, no quiero morir, no me quiero. O sea, de verdad, para que usted pueda entender esta frase, necesita entender lo que le digo, como si alguien de usted, o usted le dijera a la persona que usted ama, a su mamá, hijo, o a quien sea, que le dijera: ¿sabes qué? No me quiero morir. Y que usted esté dando los últimos alientos de su vida, y que está a punto de irse, y que usted diga: ayúdame, sálvame, que le diga: doctor, sálvame porque no me quiero morir. Esa es la expresión de Hosana. Hosana es un clamor desde lo más profundo de las entrañas, decir: Señor, sálvame porque me estoy muriendo. Hosana al Hijo de David. Eso es lo que quiere decir Hosana. Es un clamor por salvación desde lo más profundo del corazón de aquel o aquella o aquellos que están diciendo Hosana al Hijo de David, y decían: Señor, sálvanos. Y por eso la palabra de Dios dice: solamente Cristo salva, no hay nadie más, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente Cristo. Y dice que la gente estaba eufórica, que la gente estaba agolpándose porque sabían que algo estaba sucediendo, que Jesús, el nombre que habían puesto sobre el asno, él tenía algo especial. Y todos se quitaban sus mantos, y Mateo 21 dice que incluso cortaban las ramas de los árboles y los tendían por donde el Señor pasaba, porque le estaban rindiendo gloria y honor. Pero ¿sabe algo? Era algo muy bueno, era una batalla. Era algo, y no me imagino el corazón del Señor en un momento que él había anhelado, que él sabía que tenía que suceder. Pero ¿sabe algo? Por otra parte le dolía porque unos hijos lo aceptaban, pero a los hijos a los cuales venía lo rechazaban. Y no sé, y hablo a los corazones, al corazón de los padres. ¿Alguna vez has sentido el odio de tus hijos? Escucha bien lo que le estoy diciendo. Y los que ya son padres, ¿alguna vez has sentido el odio de tus hijos? ¿Y sabe algo? Todos lo hemos sentido, y si no los has sentido, desafortunadamente lo vas a sentir. Y quizá podremos decir como hijos: yo que tengo a mis padres todavía, yo pues no, yo nunca los he odiado. Y sabe algo, pues sí, en algún momento llegué a sentir odio por mis papás. El Señor ya me libró de eso, pero yo llegué a sentirlo, se lo confieso. Y sabe, no es algo que me dé alegría, creo que todo lo contrario, es algo que me causa pena y me causa temor incluso, ¿no? Pero sabe algo, pues, no sé, hablan los padres. ¿Has sentido el rechazo? Ok, no hablemos de odio, para que no se espante. ¿Pero alguna vez tus hijos te han rechazado? ¿Has sentido el rechazo de tus hijos? ¿Has dado el consejo a tus hijos y te han mandado por allá? Dicen: no, tú no, ya estás viejo, no sé. O mamá, tú no opines, tú ya viviste, déjame vivir a mí. Es algo que el Señor sintió todo el tiempo. Y por eso lo dice la palabra: el experimentado y quebranto fue rechazado,
fue despreciado, fue, no sé, denigrado, fueron muchas cosas, pero ¿sabe algo? ¿Es el Hijo de Dios? Sí. ¿Es Dios? También lo es, pero ¿sabe algo? Si hay algo que lastima el corazón de Dios, y lo vamos a ver ahorita, es el rechazo de sus hijos cuando Él quiere hablar, cuando Él quiere hablar una relación con nosotros. ¿Me explico? Y hoy la gente está feliz celebrando y viene lo que van a hacer el sábado y toda esta semana, pero ¿sabes algo? Dios no quiere eso, Dios quiere que realmente nos volvamos con el corazón hacia Él. Tal vez así, ahora yo lo estoy invitando a los servicios de la iglesia y aquí nos vemos, amén. Pero ¿sabe algo? Lo que Dios quiere también, principalmente, es el corazón realmente convertido y convencido a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice que todos se quitaban sus mantos y lo ponían. Y luego dice el 10, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ponga atención, ¿cómo lo reconocían? Como profeta. Pero ¿sabe algo? Jesús era muchísimo más que todos los profetas. No solamente era un profeta, era más que un profeta. Era más que el que venía y predicaba. Él era el cumplimiento de todas las escrituras. En Él se estaba cumpliendo todo lo que los profetas habían hablado, todo lo que la ley demandaba, se estaba cumpliendo precisamente en Él. Por eso el Padre lo dijo, en Él me complazco, porque Él es el único y el primero que va a cumplir la ley en todas las expectativas. Por eso el Señor pudo hacer un nuevo pacto en su sangre, porque cuando un pacto es cumplido en su plenitud, puedes hacer otro, ¿sí o no? Él es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Pero dice la palabra que solamente dicen, es que Él es el profeta. Y quizás sabe algo, iglesia, pongan atención, probablemente pase con usted y conmigo lo mismo. Lo reconocemos al Señor Jesús como profeta. Y estoy de acuerdo en sus enseñanzas. Y estoy de acuerdo en sus bendiciones. Y estoy de acuerdo en lo que se enseña. Y soy simpatizante con los cristianos. Y me gusta el mensaje. Y me gusta lo que el Señor enseña. Y me gusta que me bendiga. Pero no permito que Él entre en mi corazón. Porque si permito que Él entre en mi corazón, Él va a pedir que cambie muchas cosas. Y si estoy de acuerdo con Él, y estoy de acuerdo con amar, pero no estoy tan de acuerdo en que Él tenga que entrar en mi vida para que yo tenga que cambiar cosas. Yo no tengo que cambiar nada. El que tiene que cambiar es Diego por traer su camisa amarilla. ¿Dónde está tu camisa? El que tiene que cambiar es el hermano Eduardo, o el hermano Ciro, o la hermana Miguelina, porque yo no tengo que cambiar. Y sabe algo, todos estamos con Dios cuando hay bendición, pero cuando Él dice, yo quiero cambiar tu vida, y tienes que cambiar aspectos emocionales, sentimentales, carnales en tu vida, externos, porque no solamente Dios cambia lo interno, sino también, primero cambia lo de adentro, y aquello que te ministra lo vas a manifestar de manera externa. Y probablemente suceda con otro. Oh sí, gloria a Dios, sí que bueno, pero cuando ya hay que aplicar el mensaje, ahí es donde muchos tenemos un grave problema. Escuchamos la palabra, y se lo he dicho, ¿es peligroso no escuchar predicación? ¿Sí o no? ¿Es peligroso no escuchar palabra? Sí, pero es igual de peligroso escucharla. ¿Y qué más? Y no aplicarla, es igual de peligroso. Porque la Biblia dice, no quiero oidores solamente, sino quiero exacto, aquellos que hacen la palabra de Dios. Lo reconocían como profeta, pero no como el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El ungido, el enviado de Dios. ¿Cómo lo reconoce usted? Lo reconozco como mi Señor, mi proveedor, pero no lo reconozco como el que va a cambiar mi vida. O lo reconozco como esto, pero no reconozco que probablemente pueda ayudarme. Lo reconozco como mi doctor, pero no creo que el Señor pueda cambiar mi situación, el área que le guste, emocional, económica, como usted quiera. Y sabe algo, si le vas a creer a Dios, créele absolutamente en todas las cosas. No solamente le creamos en aquellas cosas que creemos que nos ayuda o nos conviene o necesitamos, porque todos le podríamos creer al Señor
por un baúl lleno de oro, ¿sí o no? Diríamos, amén, gloria a Dios. Pero si Dios dijera, para poder darte ese baúl, tienes que abandonar los pecados que tanto te buscan ahí escondidos, se diría, no, Señor, así que chiste. ¿Y sabe algo? Dios no bendice con condición, Dios te bendice y punto. Pero hay que tratar de corresponder a esas bendiciones, ¿sí o no? Entonces, cuidado con ser aquellos que simpatizamos nada más con Él, aquellos que decimos sí, gloria a Dios, pero que no vivimos esa gloria de Dios. Amén. Entonces, cuidado con escuchar y no aplicar. Entonces, reconócelo como el Señor en tu vida, como el Salvador de tu vida. Amén. Ahora vamos a Lucas 19, vamos a cambiarnos a otro evangelio. Lucas 19. Lucas 19, 41 dice, ayúdame a leerlo, ¿cómo dice? Lucas 41, 19. 19, 41, perdón. Vamos a leerlo todos juntos, a ver, 1, 2, 3. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor llora sobre una ciudad? Solo hay 3 ocasiones en las que el Señor se expresa que lloró. Solo hay 3. ¿Cuál fue la primera? En la tumba de su amigo Lázaro. ¿Sale? Y se dice que lloró por la incredulidad. Otros dicen que lloró porque sabía que tenía que regresarlo, aparecer otra vez aquí a la tierra cuando él ya estaba disfrutando de lo celestial. Pueden ser muchas cosas. Pero la primera vez que usted va a ver las escrituras que el Señor, incluso en el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Es el más corto. La primera vez que él llora es cuando va ahí en la tumba de su amigo Lázaro. Y sabes algo, la segunda vez que él va a llorar es justamente esta que estamos viendo ahora. Pero es lo que yo trato de demostrarle o enseñarle. Era un sentimiento encontrado que estaba viviendo el Señor en ese momento. Todas las profecías apuntan hacia Él y también muchas apuntan a la ciudad que Él ama. Y sabe algo, creo yo que no hay mayor dolor que amar a alguien y que ese alguien no te ame. Si nos ha pasado, ¿sí o no? Y ese es uno de los dolores, creo yo, que carnalmente que más pesa. Amar a alguien y que ese alguien, y él amaba la ciudad, pero sabes algo, la ciudad no le correspondía, no la amaba. Por eso el Señor llora. ¿Sí me explico? Es el mismo sentimiento que el Espíritu de Dios tiene, porque la iglesia no quiere volverse. Es el mismo sentimiento. Y dice la Escritura que también en los postreros tiempos derramará de su gloria, sí, pero también dice que el amor de muchos se va a enfriar a causa de la maldad. Ten cuidado de que tu amor no se enfríe por la maldad de otros. Ten cuidado que tu amor hacia Dios no se enfríe por los hombres, porque no vienes a buscar a los hombres, vienes a buscar a Cristo. Ten cuidado que el amor que sientes por Dios empiece a apagar porque estás dejando de tener comunión con Él y estás involucrándote más con las cosas que hay allá afuera o en tu persona también, porque eso puede suceder. El Señor a alguna ocasión dijo, están más preocupados por su casa que por mi casa, la casa de Dios que está abandonada y destruida y nadie hace nada por restaurarla. Por eso dice la palabra que el Señor Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, comenzó a llorar, porque quienes realmente tenían que recibirlo en ese momento, ¿saben qué estaban haciendo? Estaban ocupados, estaban en las sinagogas, estaban barriendo la sinagoga, estaban trabajando en sus viñas, estaban ocupados en lo suyo, como lo dice la parábola de las bodas.
exactamente lo mismo. Oiga, pero es que la Biblia dice que había gente que estaba ahí celebrándole, y sí, pero era la gente que estaba alrededor, la gente que le había seguido durante los 3 años, pero a quien él vino, dice la palabra, a los suyos vino, pero ¿qué pasó con los suyos? Exactamente, los suyos no le recibieron. Por eso el Señor llora en ese momento. Y se lo decía, es como si usted se fuera de viaje y regresa y su esposo no llega al aeropuerto. Porque usted creo que es lo que menos esperaría después de un viaje de 3 años. Lupita, que te fueras de viaje 3 años, ¿qué esperarías, Lupita? Como yo creo que como en las películas y todo, que en el aeropuerto esté tu esposo con un letrero de bienvenida a casa, te extrañamos, te amamos, y que la nena de ya ahorita que no, y por la nena ya tiene 3 años, que te diga mamá, y cosas así, pero que llegaras al aeropuerto y el Uber llega, porque hasta el Uber se perdió. Yo creo que a las mujeres diría, ouch, eso dolió, ¿sí o no? O con los hombres que llegaran a casa después de 3 años de trabajar, y que llegaras a tu casa y no hay nadie. Y que dijeras, oye, ¿dónde están? No, ¿qué crees que? Pues ya como que viniste, pero pues hay cosas que hacer. Ahí hay comida. Si quieres, hazte y regresamos al rato. Yo me enojaría mejor. De regreso. Pero, no sé, a veces metemos a Jesús como alguien duro, que caminaba y salían rayos de él, pero ¿sabe algo? Era el hombre con el corazón más sensible, más noble. Así era Jesús. Por eso a los niños les gustaba estar con él. Dice que los niños deseaban estar cerca de él porque era un hombre agradable, era un hombre que irradiaba el amor de Dios. Pero se vuelvo a repetirlo para continuar. Creo yo que no hay mayor dolor amar a alguien con tanta intensidad, y que ese alguien, en este caso Jesús y sus hijos, a su pueblo amado, no lo aceptara, sino que lo rechazara. Por eso es el. Y la tercera vez que vamos a ver que llora, o que es cuando justamente en la agonía en el huerto de Getsemaní, ni siquiera en la cruz, sino en la agonía en el huerto de Getsemaní. Son las 3 ocasiones que vamos a encontrar, y lo dice en Hebreos 5:7, en la agonía de Getsemaní. Dice que llora el Señor porque el pueblo siempre fue duro de corazón y no supieron de una manera tan clara lo que estaba pasando en ese momento. Y es cuando dice la expresión de Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que matas a todo aquel que te ha enviado. Y lo dice, creo yo, que con el corazón conmovido, con lo más profundo de su ser conmovido, y dice, ¿cómo quise juntarte? ¿Cómo quise cubrirte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste, sino que abrazaste tu pecado, abrazaste el corazón duro que tienes. Pero sabes, no supiste qué pasó hoy. Era ya el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Y sabe algo, el otro rey que entró, se lo compartí al inicio, también fue Salomón, cuando es puesto como rey. Dice también la palabra que entró montado sobre un pollino, hijo de asna. Pero sabes, probablemente el Señor pensaba en Salomón y decía, Salomón, qué privilegiado fuiste. Yo, desde mi punto de vista, no lo dice la palabra, pero yo quiero quizá agregar esto a la historia. Quizá el Señor decía en su corazón, Salomón, qué privilegiado fuiste. Porque cuando fuiste puesto como rey, entraste montado en un pollino, en un burrito también. Y la gente te reconoció y todo el mundo aplaudió y te pusieron como rey y te sentaron en el trono. Y el Señor decía, pero a mí me rechazan hoy y no me dejan entrar. Quizás era el sentimiento del Señor en ese momento de saber que a quien tenían que haber recibido así era Él, y probablemente Salomón no. Sin embargo, los seres humanos en la mayoría de ocasiones elegimos mal. Pero hoy tenemos la oportunidad de elegir correctamente, de elegir a Jesús como mi Señor. Si eres joven, no lo veas como una religión, porque no lo es. Es una religión.
Deja que Él guíe tu vida, guíe tus pasos. Si ya eres un adulto, si ya eres una persona de la tercera edad, sabes, aún estás a tiempo, porque mientras hay vida. Así que dejemos que Él haga su entrada triunfal en nuestra vida. Amén. Y luego dice el 42, diciendo: oh, si tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz. Luego dice: mas ahora están encubiertos tus ojos, dice la Escritura. Dice: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. ¿Y sabe cuándo sucedió esto? 70 años después de que el Señor fue crucificado. Más bien en el año 70 después de él. Unos años después que el Señor fue crucificado, pasó esto que el Señor les había dicho. Por eso es que tuvieron que hacer la vieja y la nueva Jerusalén, porque la antigua Jerusalén fue completamente destruida. ¿Qué es lo que quedó hasta ahorita? Solamente quedó el muro de los lamentos. ¿Qué es lo que quedó? Esta fue la ocasión. Cuando, si en realidad hubieran aceptado al Señor, hoy gozarían de otras cosas. Sin embargo, lo rechazaron. Pero afortunadamente nosotros como gentiles lo hemos hoy recibido como Señor y Salvador. Pero ¿sabes algo? Todavía faltan muchos. Todavía faltamos, incluso algunos que ya estamos dentro de una iglesia, aún todavía faltamos por reconocerlo como Señor y Salvador en nuestra vida. El templo en esa ocasión fue quemado. El templo fue destruido, fue reducido a cenizas, y le vuelvo a repetir, solamente queda lo de hoy, lo que se conoce como el muro de los lamentos. Y ahorita que veo un documental acerca del muro de los lamentos, solamente queda ese muro. Y usted puede ver que hoy en día los judíos van ahí y lloran y anhelan que el Mesías venga, cuando el Mesías ya vino. Y sabes algo, nadie tiene la vida comprada. Y no vaya a ser que el día de mañana clamemos por salvación y te diga alguien: es que el Mesías ya vino por su cuerpo. Ya Cristo vino y ya no queda más que seguir. Sino que realmente hoy le abramos esa puerta. El Señor vino a Jerusalén y tocó la puerta. Pero Jerusalén dijo: estamos ocupados, no podemos atender. Por eso lo dice Apocalipsis: yo vengo a la ciudad, yo vengo a la puerta y llamo. Y el que abre la puerta, voy a entrar a él. Y yo voy a cenar con él y él va a cenar conmigo también. ¿Entró triunfante a una ciudad? Sí. Pero se emocionó a unos metros, lloró. Y probablemente los días que seguían, aunque usted no lo crea, eran los días más difíciles que le iba a tocar vivir, porque iba a tener que enseñar a un pueblo que era duro, a un pueblo que iba a rechazarlo, a un pueblo que iba a decir que en los siguientes días no quería nada con él, sino todo lo contrario, que iban a querer que lo crucificaran. Ese es el pueblo al cual el Señor amó. Un pueblo que lo despreció, que lo rechazó, un pueblo que lo llevó a la cruz, y que el Señor fue por amor, pero que aún así el pueblo hasta el día de hoy sigue siendo duro, sigue resistiéndose con todas sus fuerzas. Y termino con esto. ¿Le has permitido al Señor esa entrada triunfal en tu vida, en tu corazón? O todavía no. Pero darle la entrada es todo, en lo emocional, ahí en tu soledad, en tu familia, con tu esposo, amigo, hermano, hermana, en todas las áreas de tu vida. ¿Realmente le has dado al Señor la entrada triunfal en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, en aquello que te duele, en aquello que te desagrada, en aquello que te complace o en aquello que no es agradable? ¿Le has dado la entrada al Señor? ¿O solamente somos personas que dicen: Hosana al Hijo de David, pero el siguiente sábado o domingo vamos a estar diciendo: sí, crucifíquenlo? El viernes, perdón, vamos a ser aquellos que dijeron: no, mejor libera a Él, y que crucifiquen a Jesús. Porque sabes, dentro del pueblo hay así personas convencidas
Personas con convicción y personas que solamente se emocionan, pero no sucede nada más que una simple emoción. ¿Qué tipo de iglesia somos? Póngase de pie, por favor. Lloró porque el pueblo fue indiferente. Nosotros ahora somos ese pueblo. Y yo le voy a invitar y le voy a exhortar a que no le paguemos con la misma moneda, sino que el día de hoy realmente le dejemos entrar en nuestro corazón. ¿Vale? Decía el hermano Paco, no traen palmas físicas, literales, pero sí físicas. Pero no solamente traes palmas físicas, sabes que traes ahí tu corazón, tu vida. Y vuelvo a reiterarles, esto no se trata de religión, no se trata de darnos golpes en el pecho por decir por mi culpa, por mi gran culpa, no, de ninguna manera. Se trata de recibirlo, se trata de aceptarlo y decirle, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Hoy yo quiero que tú hagas la entrada triunfal aquí en mi vida y en mi corazón. Señor, hoy quiero que hagas la entrada triunfal aquí en mi familia, aquí en tu casa, aquí en la iglesia, Señor. Tú tienes su rostro ahí en su lugar.